Y ahora vamos a pasar al mensaje, la reflexión que tiene hoy con nuestra hermana Marisol Miranda, fiesta de panes sin levadura, el séptimo día, y el tema que el Eterno puso en su corazón es ¿por qué contamos los días hasta Shavuot? Y el texto que ella pues va a utilizar o que el Eterno puso en su corazón, el Levítico 23, 15 al 17, que dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeré 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Shalom, shalom, amados. El Eterno les continúe bendiciendo. Am, Feliz fiesta en la que todavía nos resta este último día de Hakamatzo y seguimos con la cuenta del Omer. Como el pastor indicó, estaremos tratando el tema o la reflexión que vamos a tener en esta mañana, ya casi mediodía. ¿Por qué contamos los días hasta Shavuot? Vamos entonces a bendecir al Eterno por su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste sobre las palabras de la Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Eterno, gracias por este tiempo que podemos compartir tu santa y bendita palabra. Te pido, Abba, que lo que has puesto en mi corazón compartir para este día con mis hermanos pueda ser de edificación, que nos dé herramientas, Padre, para mantenernos firmes en el camino, en tu santa voluntad, acercándonos eterna a tu bendito propósito, a tu santo y divino propósito sobre nuestras vidas. Por los méritos de Yeshua. Amén, amén. Bien, durante la reflexión vamos a intentar responder la pregunta, ¿por qué contamos hacia los días hasta Shavuot? Esta pregunta surge por el hecho de que todos los años hacemos esta cuenta y no sé si ustedes, pero yo en lo particular siempre trato de buscarle un sentido de por qué hacemos esto, precisamente como dice el slide que tienen de frente, es una misma, es un mandamiento, es una ordenanza, pero tratamos de buscar el obedecer los mandamientos, el ser fieles a la Torá, pero encontrar el sentido de ese mandamiento, porque hacerlo mecánicamente no va a producir el efecto que el Eterno quiere que tenga en nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a buscar cuál es el sentido de cada mandamiento, cuál es el espíritu de ese mandamiento, para que ese mandamiento pueda operar en nuestras vidas y traer el resultado que Hashem espera. Por eso, como esto es un periodo largo que vamos a tener de varias semanas contando, eh, quise traer una manera en cómo podemos ver esto de una forma diferente que traiga un resultado al final de la cuenta, que es lo que cada uno de nosotros deseamos. Cada misma pone a prueba nuestra obediencia y compromiso con el Eterno y su Torah. Eso es una realidad. Y no porque el Eterno necesita saber cómo nosotros vamos a responder a sus mandamientos, sino porque nosotros mismos necesitamos saber cómo nosotros andamos. Así que cada misma me dice a mí, no al Eterno, el Eterno conoce cómo yo voy a responder, cuál es mi compromiso, cuál es la lealtad que yo tengo, hasta dónde yo voy a cumplir ese mandamiento. Así que esta es una oportunidad que tenemos durante esta festividad, las próximas semanas, de santificar este mandamiento y ver de qué manera
nosotros vamos a guardar esta observancia. Olvidé traer, pero yo me imagino que ustedes saben que en el calendario que nuestra hermana, la pastora Flor, nos dio a principios del año pasado, ella siempre añade una hoja donde pone un calendario de la cuenta del Homer y ahí uno va marcando, haciendo un checkmark de los días según van contando. Eso es muy útil porque a la misma vez que vamos llevando a la cuenta y sabemos que no nos equivoquemos del día, sino que también al final de la cuenta podemos ver ese calendario y ver qué día quizás se nos olvidó o cuándo lo hicimos quizás mucho más tarde. Eh, Nos sirve a nosotros para evaluarnos, porque definitivamente al comenzar, muchas veces comenzamos con mucha energía y con mucha motivación, pero según pasan las semanas y las semanas, lo cierto es que esa energía, esa motivación va decayendo. Así que requiere un mayor esfuerzo para poder mantenernos perseverantes en el cumplimiento de este mandamiento. Cumplir entonces con este y cualquier otro mandamiento moldea nuestro carácter y sujeta nuestra inclinación natural a rendirnos, porque humanamente hay ocasiones en que o nos cansamos o no nos habituamos o no nos hemos ajustado o no hemos disciplinado nuestra vida para poder avanzar según lo que el Eterno va demandando en su Torah. Así que estas semanas sirven como un ejercicio, es un ensayo. Siempre aprendí que las fiestas son ensayos santos. Así que la manera en que nosotros vamos a ejecutarlo, vamos aprendiendo. No somos perfectos, vamos mejorando y vamos aprendiendo. Y esta que apenas acabamos de comenzar es una muy buena oportunidad para poner en práctica esa diligencia y esa disciplina en observar esta misma. Contamos por qué no son una mitzvah. Vayikra 23:15 es la lectura que está en el texto base, no lo voy a repetir. Nos dice que esto es una mitzvah. La mitzvah, la palabra mitzvah tiene la raíz, la palabra sabá. Es una raíz primitiva que significa constituir, ordenar, designar, dar un cargo, ceder, enviar o mandar. La cuenta del Homer, entonces, es una ordenanza que se le dio a cada israelita. ¿Cómo sabemos esto? Si nos vemos en la pantalla que tienen enfrente, hay aquí una palabra que es la gem, se refiere, es traducida literalmente, y contarás para ustedes mismos. Esto significa que cada individuo tiene que contar cada uno de los días por separado, a viva voz, según el comentario de Rambam. Así que, ¿qué me hace pensar esto? Que esta cuenta, aunque la podemos hacer comunitaria cuando nos reunimos, aunque la podemos hacer en familia, la podemos hacer de diferentes maneras, en cierta forma, el efecto que tiene este mandamiento de contar es para el individuo. Cada persona tiene que llevar su propia cuenta, porque cada persona va a recibir en sí misma un beneficio o una bendición, si podemos llamarlo así, del conteo del Homer, porque el conteo en sí mismo encierra una bendición, un cambio, un propósito, un plan para cada individuo que se va a manifestar colectivamente, pero es cada individuo el que tiene que comenzar esto. Comienza por cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña? Que es responsabilidad de cada persona delante del Eterno cumplir con esta ordenanza y que el resultado por la obediencia de este mandamiento tendrá un impacto directo en la vida de aquel que lo obedece. No es el tipo de mandamiento que se hace de una manera colectiva. Es el mandamiento que cada persona tiene que presentarlo en su intimidad, en su individualidad. Debe de hacer la cuenta cada persona. ¿Qué costumbres hay para contar el Homer? Porque esto es parte del mandamiento. Básicamente, se debe de recitar la bendición antes de hacer la cuenta. Eso también está en la hojita que les hablé al principio.
aparece la bendición que se hace antes y la cuenta en hebreo y en español y la bendición que se hace después. Se cuenta el Omer día por día y a partir del séptimo día se cuentan los días y las semanas. Número 2, se cuenta el Omer de pie, sin embargo, se cumple su obligación si se cuenta sentado. La obligación de contar el Omer cada noche empieza a partir de la caída de la noche cuando aparecen las estrellas. Y algunos acostumbran a, después de hacer el conteo, declarar el Salmo número 67. Esto fue tomado de Shulchan Aruch. Así que básicamente hay costumbres un poquito más elaboradas, pero de la manera más simple y más sencilla, esto es lo que básicamente se hace, que es lo que nosotros se nos ha enseñado y es lo que tenemos en nuestro calendario, básicamente hacer la bendición antes y después y el conteo. Encontré este dato del Salmo y es un Salmo que es muy cortito. De hecho, es un Salmo que quitándose el primer versículo tiene 49 palabras en hebreo. Así que por eso habían elegido este Salmo para acompañarlo en los días de la cuenta del hombre. ¿Por qué también contamos? Porque nos distancia de la vida pasada y nos encamina a una nueva vida. Cuando Israel salió de Egipto, dejaron una vida de esclavitud, sumergidos en la idolatría, lejos de los pactos, amparados solo en las promesas que Elohim había hecho a los patriarcas. Es interesante cuando lo vemos desde este punto de vista que Israel estaba en el apuro de la esclavitud, estaba sujeto bajo el dominio de Faraón, pero era un pueblo que solamente estaba amparado bajo las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. No tenía un pacto consigo mismo, con los que estaban allí, que los amparara. Así que solamente amparados en las promesas a los padres, en lo que Elohim había hecho a los patriarcas era la esperanza de Israel. Egipto representaba una vida que dejarían atrás para aproximarse a las nuevas bendiciones y pactos en los que entrarían ellos, no sus padres, con el Eterno. Así que tenemos entonces que este pueblo está esperanzado en las promesas hechas a sus padres, pero están en un ambiente de idolatría, de muerte, de costumbres sumamente paganas. Cuando estudiamos en Shemot, las parashá en Shemot, vimos un poco acerca de las costumbres paganas, ocultistas y la diversidad de dioses que tienen los egipcios, que tenían los egipcios, y cómo eso estaba rodeando al pueblo de Israel. Así que ellos estaban inmersos en ese ambiente y eso tenemos que tenerlo presente. Y que ahora ellos se enfrentaban a un proceso de ser liberados de ese lugar para entonces convertirse ya no solamente en el amparo de la promesa a mis padres, sino que yo voy a entrar en un pacto con Elohim. Ya no me está cubriendo porque le dijiste a mis padres. Ahora me va a cubrir el pacto en el que yo personalmente entraré contigo. Porque eso era lo que quería el Eterno. Estaban por convertirse de esclavos a un pueblo de pacto. Existe una separación entre el pueblo que salió de Egipto y el pueblo que recibió la Torá. Espiritualmente no eran los mismos. El pueblo que salió y el pueblo que se encuentra en el monte Sinaí para recibir la Torá definitivamente no eran las mismas personas. Así que a medida que avanzaban en el desierto, en los días, se alejaban de Egipto y se acercaban a Sinaí. Así que una de las propósitos de hacer este conteo que va progresivo es poner una distancia en la vida pasada y encaminarnos entonces a una nueva vida. Filipenses 3:13 y Efesios 4:2 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Este versículo ha corrido mucho en esta última semana, pero como dijo el pastor ayer,
Definitivamente el Eterno es el que conoce todas las cosas. Y el Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Así que este proceso por el cual Israel estaba pasando cuando salió de Egipto es el mismo proceso que Rabsaúl habla aquí en estas dos cartas, en donde está instando, recomendando, instruyendo al pueblo a apartarse de esa vieja vida, de esa vana manera de vivir y extenderse a lo que está por delante. De manera que el conteo del hombre nos debe de visualizar siempre en dejar lo que está atrás, no mirando lo que está atrás, sino extendernos hacia lo que va al frente, hacia donde nos dirigimos. Nos debe de enfocar hacia lo que está delante, no lo que hemos dejado atrás. A medida que avanzamos en el conteo en forma natural, nos alejamos de Pesaj y nos acercamos a Shavuot. Si vemos en este diagrama, tenemos Pesaj caminando, panes y levaduras, están los días de la cuenta de Omer, algunas cosas pasan en el camino hasta llegar al monte Sinaí. La cuenta de Omer definitivamente va a conectar Pesaj con Sinaí, no están desligadas, van juntas. Una cosa es consecuencia de la otra. Es la cuenta lo que va a unir ambas experiencias. Por eso, en la medida que contamos, si lo hacemos con Kavaná, si lo hacemos con entendimiento, podemos entonces ligar, ¿verdad? Unir una experiencia de libertad, de salir de la esclavitud, de salir de la idolatría y de todo aquello que nos arrastra y nos apega, a entonces a elevarnos a otra nueva experiencia que nos espera en el monte Sinaí. ¿Qué enseñamos? ¿Qué por enseñanza recibimos? Durante la cuenta del hombre es un tiempo de arrepentimiento y distanciamiento del pasado que no nos aprovecha. Muchos sabios entienden que este periodo de tiempo, al igual como lo es el de Elul, es un tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si vamos a dejar cosas del pasado, pues obviamente el arrepentimiento es un elemento que tiene que estar presente. No podemos dejar nada si no nos arrepentimos. Número 2, nos da la oportunidad de comenzar una nueva etapa con un propósito definido. Y esto me gustó mucho, porque muchas veces creemos que vamos por la vida y vamos en nuestro servicio al Eterno como si no tuviéramos un propósito. Nada más lejos de la verdad. En el camino del Eterno, especialmente dentro de este conocimiento, es cuando más propósito hay en nuestras vidas, porque hay una fiesta, hay una celebración, hay algo que se va a conmemorar y eso que se va a conmemorar tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi vida espiritual. Quizás no conmigo porque no estuve allí, porque no tengo esa experiencia de ser parte de ese pueblo en términos culturales, pero sí en términos espirituales, eso afecta mi vida. Así que salir de Egipto y extenderme a Sinaí para cada uno de nosotros, definitivamente estamos involucrados. Así que esto nos da la oportunidad de comenzar. De hecho, es un nuevo año bíblico. Así que tenemos este nuevo momento en que podemos dejar atrás lo que necesitemos dejar atrás y extendernos y comenzar nuevamente, renovar un compromiso con el Eterno en el monte Sinaí, pero durante todo este proceso hay algo que hay que hacer. Por eso se dio esta cuenta, porque no es simplemente contar por contar, es porque tiene un propósito y su propósito fundamental será prepararnos para ese encuentro con el Eterno en el monte Sinaí. Y número 3, a medida que nos acercamos a Shavuot, debe haber menos de Egipto en nuestras vidas. Así como nos distanciamos, entonces menos de esas costumbres, menos de la idolatría, menos de ese pecado, menos de aquello que quizás nos está molestando, debe de haber en nuestras vidas. Y podemos decir, bueno, amada hermana, todos los años hacemos eso, sí, pero es que todos los años tenemos algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, dejar una costumbre y sobre todo añadir nuevas costumbres, añadir nuevas
formas de servir al Eterno que nos enriquecen, que nos hacen crecer, que nos hacen madurar. Nunca vamos a dejar ni de aprender, ni de crecer, ni de madurar. Por lo tanto, todos los años siempre hay algo que podemos hacer para enriquecer nuestra vida espiritual, beneficiándonos del concepto de lo que son las fiestas del Eterno. ¿Por qué contamos? Porque nos prepara para santificarnos. Así como la cuenta es progresiva, así también tenemos que ir progresando espiritualmente. Debe de haber una transformación. De día a día tiene que haber una transformación, tiene que prepararnos para ese gran momento. Así que nos prepara para santificarnos. Viendo al hombre desde un enfoque místico. El Zohar nos dice, el Zohar describe el conteo del hombre como con un enfoque místico y profundo. Existen 50 niveles de pureza y elevación espiritual en contraposición a 50 grados de impureza y bajeza moral. El pueblo de Israel durante su estancia de esclavitud en Egipto fue degradándose hasta llegar casi al nivel más bajo de impureza moral. Ya después de librados, era preciso darles la posibilidad de quitarse el lastre de impureza acumulado e irse elevando a niveles de santidad para llegar a merecer la Torá. Para ello, los 49 días de tiempo para escalar los niveles de depuración. Esto lo encontramos en el Humash Morderot. Así que, así como hay 50 niveles de espiritualidad, de grados de pureza, también están los 50 niveles en contraposición de bajeza o de impureza. Recuerdo que en una ocasión la pastora Flor nos enseñó algo sobre esto. Y no es casualidad que sean meramente 50, porque 50 es el grado más alto, mientras que el número 1 es el grado más bajo en la bajeza moral. Por lo tanto, estos 49 días dentro del enfoque que da místico, se ve como este periodo de tiempo de elevación, de acercarse, de ir dejando atrás la impureza e ir moviéndose entonces a la pureza moral. Otro aspecto que también debemos ver es que los israelitas debían contar 7 semanas por cuanto eran 7 clases de impureza. Los sabios enseñan, estas son 7 clases de impureza que registra la Torá: menstruación, descargas masculinas, femeninas por el nacimiento, contacto con un cadáver, en la enfermedad de Sarat, Sara en las vestimentas y Sara en las casas. Cada día los israelitas ingresaban por un portón de santidad diferente. Al terminar la jornada, los israelitas eran como una novia que entra en el patio, en el palio nupcial. Cada una de estas impurezas requerían 7 días de purificación. 7 por 7, pues también nos da 49. Así que estas son análisis que hacen los sabios para poder entender por qué es 49 días. Y vemos en ambos puntos de vista, el místico como este rabínico, donde nos ilustra que este tiempo es necesario para cumplir con ese proceso de purificación, de una manera que cuando Israel se presenta nuevamente delante del Eterno en Sinaí, ya está purificada, ya está limpia, ya está santificada. Pasaron de un estado de impureza ritual a otro estado de pureza. Más o menos es como el diagrama que tenemos aquí. A medida que se va contando, se va elevando. Es atraer algo que está en el mundo espiritual. La cuenta trae algo que está en el mundo espiritual a nuestro mundo físico, donde eso va a repercutir, pero eso va a repercutir en la manera, en tanto y en cuanto nosotros podamos hacer una cuenta con Kavaná, podamos tener tiempo con el Eterno, podamos ir intimidando con el Eterno. Si vemos todo esto, según nos vamos alejando desde Pesach y acercándonos entonces
a Sinaí, debe de haber entonces una cercanía más al Eterno y una distancia más a las cosas que estaban anterior. Por lo tanto, esa intimidad tiene que ir en aumento durante la cuenta de todos estos días. Pasamos de un estado de Tumá a un estado de Tahor, que entonces podemos entrar a la presencia del Eterno y poder tener la revelación de la Torá. Cuando Israel salió de Egipto, días después no estaban listos para esta revelación. De hecho, cuando hemos estudiado esta porción, vemos todos los requisitos que el Eterno le puso a Moshe, el poner el cerco en el monte, unos primero, otros después, todos se tienen que limpiar, suban algunos, después suben otros, porque había que poner unos límites, a pesar de que el pueblo había pasado por una purificación. Imaginémonos si hubiesen podido entrar en esta relación de pacto recién salidos de Egipto. No hubiese podido porque no estaban listos para ese proceso. Y eso es lo que busca este tiempo de la cuenta, estar listos para poder presentarnos delante del Eterno, haber crecido en esta intimidad con el Eterno, en esta relación con el Eterno, para poder estar listos en esa presencia y recibir esa revelación. Efesios 5:26 nos dice, para santificarla, hablando de la quejilá, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así que esto es lo que Yeshua hizo con el pueblo, lavarla, purificarla para presentarla, para que estuviera apta para ser presentada delante del Eterno como una novia, semejante al proceso que pasó Israel. Tuvo que pasar un tiempo de purificación, unos días, para poder presentarse delante del Eterno en Shavuot. ¿Por qué? Porque ahí lo que iba a ver era una nupcia, era un matrimonio, era una unión, ahí va a haber una intimidad. Y todo este tiempo nos da la oportunidad de prepararnos para ese encuentro. ¿Por qué contamos? Contamos porque nos provee un tiempo para crecer. Mientras en Pesach se ofreció la cebada, en Shavuot se ofrecerá el trigo que madura durante estas 7 semanas. El número 49. Tanto Pesach como Hagamatzot son festividades agrícolas. Ambas requieren que la cosecha esté madura para llegar a un cumplimiento, pero para presentar una ofrenda. Son temporadas de crecimiento. El creyente en Mashiach está representado en la ofrenda de los panes leudados hechos con harina de trigo. Durante esos 49 días, el trigo debe madurar, estar listo para la ofrenda. Así también el creyente debe estar preparado para presentarse delante del Eterno. La ofrenda que se iba a presentar en Shavuot, aparte de los corderos, eran 2 panes leudados. Estos panes leudados están hechos con harina de trigo. Recordemos la parábola que contó Yeshua de la cizaña y del trigo. Estos panes representan al creyente. ¿Por qué leudados? Porque tienen todavía imperfección, pero son presentados delante del Eterno. El trigo maduró lo suficiente para ser cosechado y poder presentar nuevamente la primicia de trigo en Shavuot. Por lo tanto, este proceso de estas semanas nos da la oportunidad de crecer, de entrar en comunión con el Eterno, crecer, madurar para estar listo para presentarnos como una ofrenda agradable delante del Eterno. Cada 7 años tenemos un año sabático. Luego de un ciclo de 7 años, o sea, 49, si llegamos al año 50, que se conoce como el año de jubileo o año de redención, donde todas las deudas son perdonadas y cada familia regresa a su tierra según la familia paterna. Vemos entonces una analogía de este periodo de tiempo y la cuenta del Homer, llevándonos a una redención espiritual. Lo mismo, vemos este número 49 que se repite en otros aspectos en la Torá. Entendemos entonces que el periodo no simplemente son 49 porque el Eterno, pues me gustó el número, no, es que es 49 porque encierra
una verdad espiritual que si nosotros la aprovechamos, se convierte en una bendición para nuestras vidas, para transformar y hacer aquello para lo cual fue enviada. Y por último, quiero compartir algo sobre Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, es uno de los rollos que se lee en las festividades, como se lee Esther en Purim, se lee Ruth en Sukkot, perdón, en Shavuot. En Pesach se acostumbra a leer Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares. El contenido de este magnífico canto compuesto por el rey Salomón es un diálogo entre el pueblo de Israel y su creador, siendo Salomón el intérprete de dicho diálogo por medio de alegorías. El rey Salomón, habiendo previendo que en el futuro, un exilio largo y amargo entre todas las naciones del mundo iba a sobrevenir sobre el pueblo de Israel, escribió bajo inspiración divina Shir Hashirim. El Talmud cuenta para poder explicar esta relación de Shir Hashirim con Israel, es la relación del Eterno, del Creador, con su pueblo Israel. Es un libro hermoso que lo que intenta es describir esa relación de amor, que es el tema principal de este Sefer. Y entonces en el Talmud encontramos esta parábola. Un rey, habiéndose enojado con su esposa, la sacó del palacio y ella andaba errante por todas las partes del mundo. Dicha reina había tenido un hijo del rey, el cual era sumamente inteligente y de buen corazón. Como es natural, el joven sufría viendo a su madre en este lamentable estado, alejada de su padre, lejos de su país, perseguida y maltratada por extraños, sin que nadie tuviese piedad de ella. Pensando de qué manera podría reconciliar a sus padres, notó que el rey, a pesar de haberla expulsado a la reina, la llevaba en su corazón y no podía olvidar el amor y la devoción que ella le tenía en la juventud. Por otra parte, el hijo vio también que su madre, a pesar de los sufrimientos y humillaciones que sufría en el exilio, nunca dejaba de pensar en su esposo, el rey, ni abandonó sus virtudes y tradiciones reales. Habiéndose asegurado que existía amor de ambas partes, el joven pensó que su misión de paz sería fácil y con esta finalidad escribió un poema de amor en forma de diálogo, una parte en nombre de la reina y la otra parte en nombre del rey. Ella describiendo con todo lujo de detalles la grandeza y hermosura del rey y sus antiguas promesas hacia ella. Y otra en nombre del rey, detallando la belleza excepcional de la reina y alabando sus virtudes de castidad y fidelidad a pesar de sus errores del pasado. En este periodo de Sefirat Haomer es una gran oportunidad que el Eterno nos da para acercarnos a él. Esta parábola en el Talmud intenta explicar esa relación que está descrita en el libro de Cantar de Cantares. Y es hermoso, amados, porque en este tiempo, este es un rollo de los que se acostumbra a leer, porque lo que denota es esa relación de esposo, de esposa, de amantes, de amarse, de intimidad, no del amor romántico, sino de haber una intimidad profunda, que a pesar de que estuvieron separados, a pesar de que Israel había estado separada en Egipto, llena de inmundicia, llena impura, es traída al desierto para juntarse nuevamente con el rey. Pero en este proceso, entre una cosa y otra, tenemos nuestra cuenta, tenemos nuestra oportunidad de dejar lo pasado atrás. Tenemos la oportunidad de crecer, tenemos la oportunidad de madurar, tenemos la oportunidad de acercarnos, tenemos la oportunidad de intimar con el Eterno.
para que cuando llegue el tiempo de la reunión, todos y cada uno estemos listos para presentarnos delante del Eterno. Así que quiero dejarles con unos versículos de Shir Hashirim, los primeros 4 textos, que me bese frecuentemente con los besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores, fragantes son tus finos perfumes, ungüento de mirra es tu nombre. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti y corramos, llévame, oh rey, a tu alcoba. Me gozaré contigo, me acordaré de tu amor más que del vino y de tu amistad más que de las cosas íntegras. Amado, que este tiempo donde estamos en nuestra cuenta del Homer, podamos reflexionar y podamos entender que el Eterno lo que quiere es acercarnos, que el Eterno lo que quiere es atraernos hacia Él, renovar nuestro compromiso con Él. Y en este tiempo, hagamos todo lo posible, cada uno de nosotros, para que ese encuentro de aquí a las semanas que nos restan sea especial, sea algo diferente, que podamos tener una experiencia con el Eterno que no hayamos tenido en los años anteriores, que podamos decir realmente abrazar al Eterno y sentir el abrazo del Eterno. Mientras tanto eso sucede, les recomiendo que en este camino de Sefirat Haomer, leamos y estudiemos el libro de Ruth. Es el libro que se estudia y se lee para Shavuot. No esperemos a que llegue la noche antes para leerlo. Estudiemos el libro de Ruth durante este tiempo, pero con una perspectiva diferente, con la perspectiva de lo que hemos aprendido hoy, con la conexión de Pesach, con la conexión de Shavuot, y poder encontrar en los personajes de Ruth, de Boaz, en la salida y todo esto, poder entender qué es lo que realmente significa espiritualmente. Y número 2, cómo yo me veo dentro de ese plan, cómo yo puedo ser parte también de ese plan glorioso del Eterno para elevarme a su presencia y poder tocar, aunque sea un poquito, como a la lectura de la Torá, aunque sea a las espaldas del Eterno. Amén. Oramos. Bendito eres, Padre Celestial, te doy gracias, Eterno, por esta bendición, esta oportunidad que tú nos das, Abba, de poder compartir tu Torah. Permite, Eterno, que este tiempo que nos resta de la cuenta del Omer, podamos ser bendecidos e impactados, Padre, por tus ruas de una manera especial. Por los méritos de Yeshua te doy gracias, Abba, por la bendición y por el honor de compartir tu Torah. Por los méritos de Yeshua. Amén, amén. Shalom, amados.